Vamos a entrar hoy en un segundo tema sobre la persona y obra del Espíritu Santo y vamos a tratar la acción, la presencia, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La Biblia enseña con toda claridad que el Espíritu Santo, que es Dios, ha estado presente permanentemente en vinculación trinitaria en toda la operatividad de Dios en la historia de la humanidad. La creación como elemento visible primario está asociada al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. El omnipresente Espíritu Santo está en todos los lugares, no fraccionadamente, sino como Dios mismo es. Puede estar en el corazón de cada creyente en plenitud y puede estar también llenando el universo entero. Ahora, el Espíritu Santo vino a ser la fuente de vida material en la creación al soplar el hálito de vida, tanto en los animales como también después en el hombre. El Espíritu Santo venía al entorno del pueblo de Israel en la antigua dispensación para capacitar a algunos que Dios había seleccionado para hacer la obra, por ejemplo, del tabernáculo. Personas como Bezaleel y Aholiab, que no tendrían seguramente una experiencia en Egipto de joyeros o de diseñadores o de artistas en materiales tanto de oro y de plata como de bronce, como de telas, como... Dios los capacita porque eran los maestros directores para hacer la obra del tabernáculo. Voy a los jueces y me encuentro con personajes ahí diversos, por ejemplo con Sansón. Y cuando voy a la vida de Sansón, hay un versículo clave en el libro de Jueces que dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Sansón entre Zora y Estaol. Por tanto, el Espíritu Santo está presente durante todo el transcurso de la historia bíblica recogida y que pertenece a la antigua dispensación. Comencemos considerando algo. El Espíritu Santo es Dios creador. Hay muchos pasajes que lo afirman. Mencioné varias veces Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y esa expresión, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, está dando una figura muy típica de los relatos de Israel, como la gallina que cubre los huevos y luego a los pollos para calentarlos y que puedan salir a la vida, o como el águila que también tapa su nidada. Está hablando de una acción para producir vida y para cuidar de la vida producida. Ahora voy al libro de Job, el más antiguo libro de la Escritura, capítulo 26 del libro de Job y versículo 13, y leo estas palabras. Habla del Espíritu Santo. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Luego el adorno de los cielos, la colocación de los astros en sus órbitas, toda la decoración, permitidme decirlo, de este admirable universo, es obra personal del Espíritu Santo de Dios que adornó los cielos. Capítulo 27 del mismo libro de Job y el versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito, espíritu, aliento de Dios en mis narices. Por tanto, el hálito, el aliento de Dios, lo que comunica vida al hombre, es una operación omnipotente del Espíritu Santo de Dios. Salmo capítulo 33 y versículo 6. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el
aliento de su boca. De manera que la creación de los ángeles es una obra en donde el Espíritu Santo actuó para que pudiera producirse o para que se produjera. Notad, lo dije en el estudio anterior, que el Dios Trino y Uno funciona armónicamente en un proyecto que se llama Proyecto de Dios. En el proyecto creacional, Dios, Uno y Trino, actúa, pero cada una de las personas asume una responsabilidad o una ejecución de acciones concretas que llevan al logro del propósito de Dios. El Espíritu Santo cubría, dice el libro de Génesis, la creación por incubación, de manera que pudiera aparecer la vida en todo ser viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo que adorna los cielos es el responsable del mantenimiento de la vida biológica del planeta Tierra. En Juan capítulo 6, versículo 33, leemos estas palabras. Juan capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de Jesucristo, sin duda ninguna. Da vida espiritual. Pero el Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, sin el Espíritu se está muerto. Ahora, el Espíritu Santo, vinculado con el mantenimiento biológico del planeta Tierra, está en el Salmo 104 y versículo 30. Envías, leo el versículo anterior, o dos versículos antes, versículo 27. Todos ellos esperan en ti, habla de animales en general, para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tus manos, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, la vida, dejan de ser y vuelven al polvo. Y ahora notad, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Por tanto, la vida biológica del planeta Tierra está encomendada al Espíritu Santo de Dios. Alguien me va a decir, pero yo leo en la carta a los hebreos que todo se sostiene por la palabra de poder de Jesucristo. Sin duda ninguna. Pero la operación de mantenimiento específico de la vida es obra de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está vinculado también con la creación de los ángeles. Salmos capítulo 33 y versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y tenemos que recordar que la palabra espíritu significa viento, significa aire y significa el aire que sale, el aliento que sale de la boca de Dios. La creación del hombre se hace por consenso trinitario, de manera que cuando Dios quiso crear los árboles, habló a la tierra y los árboles salieron. Cuando quiso crear los peces, habló al mar y los peces surgieron. Cuando Dios quiere crear al hombre, habla entre las tres personas divinas y dice, hagamos al hombre. Y dice el texto bíblico que una vez seleccionado la porción de material inerme, de material muerto, del polvo de la tierra, sopló Espíritu Santo en el material que no tenía vida y le comunicó vida. Es muy interesante que en el hebreo esa palabra vida aparece en plural, de manera que Dios comunicó al hombre aliento de vidas, vida biológica y vida también espiritual. Después de la creación hay un periodo hasta los tiempos de Abraham.
Dios se ha estado comunicando con los hombres a través de ese tiempo. Dios habló con el hombre primero individualmente, de modo que en el capítulo 2 del Génesis notas que Dios dialoga con el hombre, que Dios establece mandamientos para el hombre, etcétera, etcétera. Y a lo largo del tiempo Dios estuvo hablando directamente a los hombres. No se dice, la Biblia no dice el modo como Dios habló, pero es notorio que fue el Espíritu Santo de Dios el que habla, porque la palabra de Dios enviada al hombre siempre es operada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo contiende con los hombres, es decir, actuó con ellos en una operación de contención del pecado hasta que vino el diluvio. El Espíritu Santo utilizó su poder, su omnipotencia, su conocimiento para amonestar a los hombres y convencerles, señalándole los pecados a fin de que ellos se volvieran a Dios. El Padre enseña en carácter rebelde a aquellos que están ahora sujetos a condenación eterna. Abrimos la carta de Pedro. Carta primera del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. El cual, hablando de Cristo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios predicó el Evangelio por medio de este hombre Noé, al que llama justo. Predicó, y él se le considera, se le cataloga, se le califica en la Biblia como pregonero de justicia. Dios predicó el Evangelio en una dimensión que aquellos podían entender, y señaló el elemento de salvación en el arca e invitó a los hombres a volver a Dios. ¿Y qué ocurrió? Fueron rebeldes, y por esa rebeldía, por esa rebelión, son hoy espíritus encarcelados que esperan solamente la manifestación del eterno juicio de Dios. Dejadme un paréntesis aquí. No dice el texto que Cristo fue el que bajó y predicó después de su muerte, sino que Cristo predicó a ellos en los tiempos de Noé. El Espíritu Santo predicó a Cristo a aquellos que ahora están condenados por ser rebeldes a la palabra y a la voluntad de Dios. Por tanto, son espíritus que están ahora encarcelados definitivamente, sin salvación, y que serán manifestados en el trono blanco de Dios para recibir la catalogación de pecadores perdidos, confirmándola, y ser condenados eternamente. El Espíritu Santo es el revelador de la verdad, de manera que a lo largo del tiempo el Espíritu se ocupó de revelar la verdad de Dios por medio de los profetas, pero no solamente por los profetas, sino también directamente. Fue el que instruyó a Abel sobre el sacrificio. ¿Qué sacrificio tenía aceptación delante de Dios? Se dice de Abraham precisamente lo mismo, y estas verdades contenidas en el Antiguo Testamento son una operación de Dios, el Espíritu Santo. Ahora tenemos ya el tiempo hasta Abraham. ¿Qué ocurre desde Abraham a Cristo? La Biblia nos presenta actividades providenciales del Espíritu Santo. La revelación al pueblo hebreo como base para la transmisión escrita de la verdad es una operación del Espíritu Santo. Vuelvo a recordar el texto de Pedro, que todos los que comunicaron mensajes a lo largo del tiempo no fueron generados por ellos, sino que fueron impulsados, inspirados, instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Dios se reveló al pueblo de Israel y a la gente de Israel como no se reveló a ningún otro pueblo ni a ninguna otra gente. El Dios de la Biblia dotaba a los hombres para hacer la obra planificada por Dios. Éxodo
capítulo 31, versículos 1 al 6. Éxodo 31, 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio, en piedras engastadas, en madera y trabajar toda clase de labor. ¿Cómo lo hizo? Llenándolo del Espíritu Santo, es decir, del Espíritu de Dios. Por tanto, capacitaba a los hombres para una misión que solamente Dios podía capacitarlo en el desierto, en un pueblo peregrino que había estado por años encerrado, esclavizado en Egipto, y cuyo trabajo en Egipto era fabricar ladrillos para las obras del faraón. Me voy a la Biblia un momento y quiero hablaros un instante de ese texto de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque es una acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. También va a ser en el Nuevo, pero estamos tratando el tema de Antiguo Testamento y me voy a la carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, y leo ahí esas palabras. Carta segunda, no primera. Carta segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay varias cosas que ahí se mencionan y que tienen que ver con el modo como se escribió la Biblia. En primer lugar, Dios escoge al autor que escribe la palabra suya. Me voy a la profecía de Jeremías y en el capítulo primero de la profecía de Jeremías encuentro esa verdad. Abramos un momento Jeremías capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De manera que el Dios de la Biblia escogió a Jeremías para que fuese profeta. Y alguien me puede decir: ¿y por qué Jeremías y no otro? Bueno, porque Dios es soberano. Y el Dios de la Biblia en soberanía escogió no solo a Jeremías, escogió a cada uno de los autores por medio de los cuales transmite el mensaje escrito de su palabra. Ahora Dios comunica el mensaje al escritor humano e inmediatamente después de haber sido elegido recibe en el tiempo los mensajes de la palabra de Dios para hablar. Versículo 6 de este capítulo 1 de Jeremías. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios comunica el mensaje. Ahora llega un instante o un momento en que el mensaje que es habitualmente transmitido, al menos en forma primaria por medio de la palabra, recibe la instrucción de Dios para que escriba el profeta el mensaje. Capítulo 36 de la profecía de Jeremías. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte y desde los días de Josías hasta hoy. Si tú vas al primer capítulo de la profecía, notarás que el mensaje de Dios, versículo 3, le vino en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y ahora esta orden para escribir está en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Si tú calculas ese periodo de tiempo, se está hablando de 10 años.
Y lo sorprendente es que Dios le dice, quiero que escribas todas las palabras. Pero ¿cómo va a acordarse alguien de lo que recibió de alguien, comunicado por alguien, 10 años después? Cada uno de vosotros podéis hacer la prueba, tal vez estuvisteis saludando a un amigo, dile ahora que te repita todo cuanto tú le dijiste. Y verás que hace muy poquito que estuvo hablando contigo, pero no es capaz, se acuerda de algo de lo que dijo, pero no de todo lo que él dijo y lo que tú le dijiste. Dios actúa en la mente del profeta para que la revelación comunicada por el Espíritu Santo se mantenga en la mente suya al cabo de tanto tiempo y pueda obedecer la acción que Dios le manda, le encomienda de escribir su palabra. El Espíritu Santo no era dado a todos los hombres, aun del pueblo de Israel, sino que venía para atender, para complementar, para capacitar a aquellos que Dios llamaba para algún ministerio especial. De manera que no solamente fueron los hombres artistas del tabernáculo, sino también los jueces. Se dice eso mismo de que el Espíritu vino sobre Otoniel, sobre Gedeón, sobre Jefte, para que fuesen jueces del pueblo de Israel. Vino sobre David, para que fuese capaz de ejercer un reinado conforme a la voluntad de Dios. Libro primero de Samuel, capítulo 16 y versículo 13. Por tanto, el Espíritu Santo que era dado para un ministerio podía ser retirado. La morada del Espíritu Santo como en el hombre, como templo de Dios, se produce después de Hechos capítulo 2, en donde la iglesia es el santuario de Dios, en donde Dios se manifiesta y donde las tres personas divinas residen en el corazón de cada creyente. Ahora ese Espíritu Santo, decía hace un momento que fue dado temporalmente a los hombres y podía ser retirado. Me voy a la historia de Sansón y noto que Sansón está bajo la acción del Espíritu. Si abres capítulo 13 del libro de Jueces, versículo 25, leerás estas palabras: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón entre los campamentos de Zora y Estaol. Y luego después el Espíritu Santo de Dios es retirado de la acción en relación con Sansón, que le capacitaba para la fortaleza y para muchas otras cosas del ministerio que él tenía que desempeñar, para lo que fue escogido. Y de pronto, por su pecado, el Espíritu Santo se retira de Sansón. Y cuando le cortan el cabello, símbolo de su consagración a Dios, automáticamente Sansón dice: voy a vencer a los enemigos como hice antes, sin darse cuenta de que el Espíritu de Dios se había retirado de él. Es al final de su vida física, cuando está ciego y preso. Y es objeto de burla y de desprecio que él clama a Dios. Y Dios remite nuevamente el poder de su Espíritu para que derribe el templo de los que estaban ofreciendo sacrificios y riéndose del mensajero de Dios, ofreciendo sacrificios a los dioses. Y dice el texto bíblico que Sansón fue enterrado entre Zora y Estaol. De manera que en el lugar donde el Espíritu Santo de Dios vino para capacitar al juez, se levanta luego un montón de piedras que señalan su sepultura. Y cuando leemos ese pasaje, casi siempre hay un lamento en el corazón del lector, porque entiende que esas piedras son un monumento a la desobediencia, un fracaso de una vida. De manera ninguna. Dios no fracasa nunca en su designio. Y Dios envió a Sansón para que pusiese límites a los enemigos de Israel, para que liberase al pueblo, para que tuviese paz durante un tiempo, y lo consigue. Y aquel montón de piedras es no un monumento al fracaso, es un monumento a la gracia. Dios restaura siempre a todo aquel que, aunque haya pecado, hijo suyo, aunque haya pecado, ha confesado su pecado y se ha vuelto
a Dios. Se habla de Asaf, el gran cantor de Israel, director de la música, que el Espíritu Santo había venido sobre él, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 14. Las expresiones de manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento son muchas, y yo desafío a todos los que estáis escuchando esta reflexión sobre el Espíritu Santo a que vayáis al Antiguo Testamento e investiguéis precisamente todo lo que tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en la antigua dispensación. No estamos haciendo un estudio exhaustivo de la doctrina del Espíritu Santo, no es posible en el tiempo en que disponemos, pero quiero llamar vuestra atención a un asunto más antes de terminar. Hay profecías relativas al nuevo pacto en el Antiguo Testamento, y lo tienes en Ezequiel capítulo 36, en donde se habla de la regeneración espiritual que Dios promete a su pueblo. Y dice que sacaré de ellos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en ellos, y haré que anden en mis caminos, guarden mis mandamientos, los pongan por obra. Y se está tratando ahí de la regeneración espiritual que tiene que ver esencialmente con el nuevo pacto. Muchas veces se dice que el nuevo pacto es un pacto establecido para Israel. Y yo me pregunto, ¿cómo entonces se habla de nuevo pacto para la Iglesia en el Nuevo Testamento? Y la respuesta que algunos tienen es muy sencillo: como el pueblo de Israel fracasó al propósito de Dios, Dios incorporó a la Iglesia, y el nuevo pacto que era para Israel ahora se... No. El nuevo pacto, que indudablemente se anuncia en el Antiguo Testamento y que tiene una aplicación para el Israel que cree, es también el nuevo pacto en la sangre de Cristo para la Iglesia. ¿Recuerdas lo que dice el Señor? Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Espíritu Santo regenera el corazón creyente. No hay salvación sin regeneración. Y es precisamente el corazón al influjo del Espíritu Santo que tiene una nueva relación con Dios. Por tanto, el Espíritu Santo, que está anunciado como proveedor del nuevo pacto, pondré mi corazón en ellos, llega también a la experiencia del Mesías. Y hablaremos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y también en relación con Cristo próximamente, Dios mediante. El Espíritu Santo dice que reposaría sobre el Mesías, y al nuevo pacto, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, se le llama el pacto del Espíritu. La presencia sin límite del Espíritu Santo en Cristo está prometida y anunciada. Isaías capítulo 11, versículo 2, capítulo 41, versículo 1, capítulo 61, versículo 1. Y dice el Nuevo Testamento, Juan 3:34, que a Cristo se le dio el Espíritu sin medida. Indudablemente, Cristo no necesita como hombre regeneración. Él es santísimo, es el santísimo Dios manifestado en carne. Es la persona divina del Verbo encarnándose por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Pero no hay duda ninguna que ese Espíritu Santo de Dios está plenamente en Cristo, sin limitación alguna, porque muchas de las operaciones mesiánicas de la vida de Jesús, lo veremos también Dios mediante, son hechas por la acción del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué podemos sacar en consecuencia de esto?
el Espíritu Santo que actuó en la antigua dispensación opera en el creyente hoy. Y la responsabilidad personal que yo tengo es vivir en el Espíritu. Y para eso soy llamado, para eso soy invitado, soy exhortado, soy conducido. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice, andad en el Espíritu. No puede llevarse nada a cabo en la vida cristiana en relación con Dios que no sea una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios. El proyecto de Dios para el creyente es este, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y solo el Espíritu Santo de Dios puede reproducir a Cristo en tu vida. La pregunta que tengo que hacerme a mí ahora es esta. ¿Dónde está en operatividad, en poder, el Espíritu Santo de Dios hoy en mí? ¿Estoy viviendo en el Espíritu? ¿Estoy dependiendo del Espíritu? ¿Estoy conformándome por el Espíritu a Jesucristo? ¿O estoy contristando al Espíritu Santo de Dios? Dios no permita que esto sea la experiencia en la vida de ninguno de nosotros.